Si hay un lugar en España y en Asturias que atrae a una ingente cantidad de personas, sean creyentes o no, sean turistas, visitantes o peregrinos, este es Covadonga, donde nos encontramos en este túnel de acceso a la capilla, a la Santa Cueva de la Santina de Covadonga. En este momento estamos en el interior de lo que es el Monte Euseba, y es que este escenario natural y religioso está conformado por tres montañas: el Monte Euseba, donde estamos, el Monte Priena, escenario de la batalla, y el Monte Cueto, donde se ubica la basílica y que hubo que dinamitar en su cima para que quedara ese escenario perfecto, la basílica, frente a la Santa Cueva de nuestra Santina de Covadonga. Covadonga no es un parque temático, aunque vienen muchos turistas y es bueno que vengan, no es un lugar de esparcimiento, por así decirlo, sino de esparcimiento espiritual. Aquí se encuentran las raíces de nuestra fe, y desde hace más de 1300 años la Santina es venerada en este bendito lugar. Nosotros queremos hacer de Covadonga, y siempre ha sido así, un lugar de espiritualidad, de encuentro con el Señor por medio de su madre, la Santina, y al mismo tiempo recordar que Covadonga es como un imán que atrae. De hecho, este año hemos sobrepasado, digo en el 2021, el 1,5 millones de visitantes, y han venido, lógicamente, de todos los continentes. Y cada 10 días o cada semana, depende de las circunstancias meteorológicas, tanto la Santina como el Niño son revestidos primorosamente por las religiosas de una congregación brasileña, las Hermanas Carmelitas Mensajeras del Espíritu Santo. En la mayoría de los mantos son bordados con hilo de oro, hay perlas, ¿no? Y después hay algunos que tienen piedras, ¿no? Diamantes, que tienen la ilusión de embellecer el manto, ¿no? Para que la Virgen esté guapa. Alguna perla también vemos, ¿no? Sí, en el manto cedido por Alfonso XIII, con bordados muy antiguos, incluso la corona que sobresale, ¿no? Sí. ¿Tiene idea, hermana, cuánto se puede tardar en hacer un manto? Yo creo que mucho. Mucho tiempo. Porque hay gente que hay mantos que son bordados de piedras, solo de piedras, y claro, bordar un manto con perlas pequeñitas, yo creo que tarda muchísimo. ¿Cuál es el color que mejor le queda a la Santina? El color de manto. La gente suele decir que lo rojo. La gente reconoce la Santina con el rojo. Pero nosotros seguimos de acuerdo con el año litúrgico, vamos cambiando el manto de la Virgen. Mucha gente piensa que Alfonso XIII ha donado un manto rojo. En la verdad es verde, no rojo como las personas piensan. Bajo esta imagen solemne y elegante, la escultura de la Virgen que se oculta entre todas estas ricas telas es la de una Virgen de madera policromada, con un vestido azul salpicado de flores rojas y con un ribete dorado. Estamos ante la imagen de la Virgen de Covadonga que preside la Santa Cueva, y es una imagen del siglo XVI que el Cabildo de la Catedral de Oviedo regaló al Cabildo de Covadonga cuando en 1777 la cueva ardió por completo, esa capilla que estaba compuesta por 2 pisos de madera y que pues dejó al santuario sin Virgen, sin esa Virgen sedente del siglo XIV, original, y cuya copia se encuentra en un pequeño monasterio en la localidad de Cillaperlata, en Burgos, y que, como decimos, ardió esa noche, perdiéndose la imagen de la Santina. Esta que estamos viendo también tiene el Niño en su brazo izquierdo. Ese niño fue añadido a finales del siglo XVIII.
En el año 1918 se celebraba aquí en Covadonga el 1200 aniversario de la batalla de Covadonga, con Pelayo al frente, venciendo al enemigo sarraceno. También se hizo coincidir esa fecha con la proclamación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Por tanto, los asturianos deseábamos que la Santina de Covadonga tuviera una buena corona, una magnífica corona, ya que había sido una de las primeras vírgenes coronadas canónicamente de España. Por tanto, se convocó a todos los españoles, y muchos de los asturianos también quisieron participar en la fabricación de esta corona, para la cual se contrató a un sacerdote experto en orfebrería religiosa, don Félix Granda, que se encargó de realizar, de llevar a cabo esta magna obra de orfebrería.